Hola a todos amantes del chismecito y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy, bellezas? Espero que estén teniendo un día lleno de energía y buenas vibras. Yo por mi parte estoy emocionada porque hoy, como ya se habrán dado cuenta por el título, vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos pegados a la pantalla, buscando respuestas y suspirando por los viejos tiempos. Sí, amigos y amigas, hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea la ruptura de Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero, la que nos regaló momentos inolvidables en Love is in the Air y fuera de ella. ¿Recuerdan esos besos, esas miradas, esa química que incendiaba la pantalla y las redes sociales? ¿Recuerdan cuando creíamos que eran el uno para el otro, destinados a vivir un cuento de hadas moderno? Pues bien, la realidad, como ya sabemos, a veces es mucho más compleja y menos romántica que una serie de televisión. Y hoy vamos a intentar, con todo el respeto que se merecen, desentrañar los secretos que rondan su separación. Antes de que empecemos a adentrarnos en este drama, quiero hacer un pequeño pedido. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona: farándula, análisis de series y películas, tendencias, chismes jugosos y mucho más. No te pierdas ninguno de mis vídeos. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y así te mantendrás al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Tu apoyo es muy importante para mí. Y ahora sí, prepárense, porque vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino Hande Kerem. Para entender la magnitud de la sorpresa y el impacto que causó su separación, es fundamental recordar cómo comenzó esta historia. Ander Zel y Kerem Bürsin, dos nombres que por un tiempo estuvieron inextricablemente unidos en la mente y el corazón de sus fans. Se conocieron en el set de la exitosa serie turca Sen Kalkam, que en español conocemos como Love is in the Air. La serie, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo, los unió no solo en la ficción, sino también en la vida real. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable y desbordante. Era de esas conexiones que te atrapan desde el primer momento, que te hacen creer en el amor a primera vista, en el destino, en la magia de las almas gemelas. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional. Y por supuesto, la chispa que existía entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, hizo que sus seguidores se volvieran locos. Las fotos que compartían en redes sociales, las entrevistas en las que se elogiaban mutuamente, los eventos a los que asistían juntos, los viajes románticos que emprendían, todo parecía sacado de una película de Hollywood. Las declaraciones de amor, los regalos, las miradas cómplices, todo apuntaba a una relación sólida, construida sobre la admiración, el respeto y, por supuesto, el amor. Los fans soñaban con un final feliz, con una boda de ensueño, con un vivieron felices para siempre. Incluso apostaban a que algún día anunciarían la llegada de un bebé. Era una historia perfecta, digna de una novela rosa. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad es, a veces, mucho más compleja y, lamentablemente, no siempre se ajusta a los guiones de Hollywood. Y entonces, de la noche a la mañana, ¡boom!, la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado. La pareja de ensueño se había roto, dejando a sus fans desconsolados y con un millón de preguntas en la cabeza. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había acabado ese amor que parecía tan fuerte, tan indestructible? A partir de ese momento, las teorías, los rumores y la especulación comenzaron a circular por todas partes, desde las redes sociales hasta los medios de comunicación. Como ocurre con cualquier ruptura mediática, la verdad se diluyó entre múltiples versiones, algunas más creíbles que otras, pero con pocas certezas. Vamos a analizar las principales hipótesis que se han barajado, y que, por cierto, son las más escuchadas en los medios y en las conversaciones de los fans. *** 1. La incompatibilidad de agendas, el precio de la fama ***. Una de las teorías más extendidas y, en cierto modo, más lógicas, es la incompatibilidad de agendas. Ambos son actores muy ocupados, con carreras prometedoras y exigentes. Hande, tras el éxito de Love is in the Air, se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando campañas publicitarias, asistiendo a eventos y trabajando en nuevos proyectos. Kerem, por su parte, también continuó su carrera con nuevos proyectos, viajando a diferentes países y cumpliendo con compromisos laborales.
Se dice que las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes, las grabaciones en diferentes ciudades y la falta de tiempo para compartir pudieron haber desgastado la relación. La industria del entretenimiento. O es conocida por ser implacable, por exigir lo mejor de sus talentos, por demandar disponibilidad absoluta. Y a menudo este ritmo frenético no es compatible con una vida de pareja estable y duradera. La distancia, la falta de tiempo para cultivar la relación y la imposibilidad de compartir momentos cotidianos pueden acabar erosionando cualquier vínculo, por fuerte que sea. La distancia, en este caso, se convirtió en un factor determinante. La imposibilidad de verse con frecuencia, de compartir momentos juntos, de construir una vida en común, pudo haber debilitado la conexión entre Andy y Kerem. Aunque el amor a distancia puede funcionar en algunos casos, requiere de una comunicación constante, de un esfuerzo extra y de una confianza inquebrantable. Y en el mundo del espectáculo, con sus tentaciones y sus presiones, mantener esa confianza puede ser aún más difícil. *** 2. Diferencias de personalidad, cuando la luna de miel termina, ***. Otra de las teorías que se han barajado, aunque un poco más especulativa, es la de las diferencias de personalidad. Se dice que aunque en un principio parecían encajar a la perfección, con el tiempo las diferencias en sus personalidades se volvieron más evidentes y difíciles de conciliar. Es común que al principio de una relación, la emoción y la atracción nos cieguen un poco ante ciertos aspectos de la otra persona. La fase del enamoramiento, con sus hormonas revolucionadas y su idealización del otro, puede nublar nuestra capacidad de ver las verdaderas diferencias. Pero a medida que la relación avanza y la pasión inicial se desvanece, las verdaderas personalidades afloran y las diferencias, que antes parecían insignificantes, pueden convertirse en obstáculos insalvables. Quizás la forma de enfrentar la vida, los valores, los objetivos a largo plazo, los intereses, las expectativas, no coincidían del todo. Tal vez con el tiempo descubrieron que tenían visiones diferentes sobre el futuro, sobre la vida en pareja, sobre sus carreras. Es posible que aunque se quisieran mucho, sus personalidades no fueran compatibles a largo plazo. Es algo que le ocurre a muchas parejas, incluso a aquellas que parecen perfectas desde fuera. A veces el amor no es suficiente para superar las diferencias fundamentales. ***3. La influencia de terceros, el círculo cercano ***. En el mundo del espectáculo, la influencia de terceros es algo muy común. Los amigos, la familia, los representantes, los agentes, a veces sin quererlo, pueden influir en una relación. En el caso de Andy y Kerem, se especuló con la posibilidad de que algunas personas de su entorno, quizás con buenas intenciones pero con poca visión de conjunto, hubieran jugado un papel en la ruptura. Los amigos y la familia, con sus consejos, sus opiniones y sus preocupaciones, pueden influir en las decisiones de una pareja. A veces, sin darse cuenta, pueden generar conflictos, sembrar dudas o incluso manipular la situación. Los representantes y los agentes, por su parte, con sus intereses profesionales y sus estrategias de marketing, pueden también influir en la imagen pública de la pareja y en la dinámica de la relación. Y por supuesto, los rumores de infidelidad siempre están presentes. Aunque no haya pruebas concretas, la prensa del corazón y las redes sociales siempre están atentas a cualquier indicio de infidelidad, a cualquier coqueteo, a cualquier posible tercero en discordia. La presión mediática, los celos, las inseguridades, todo esto puede jugar en contra de la estabilidad de una relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas. **4. La verdad oculta, ¿qué más se esconde? ***. Pero, ¿hay algo más? ¿Existe una verdad oculta detrás de la ruptura de Andy y Kerem? Algunos rumores apuntan a que el motivo real de la separación podría ser más complejo y menos glamuroso de lo que imaginamos. Se habla de diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Tal vez no se ponían de acuerdo en cuestiones tan importantes como el matrimonio, los hijos o la ubicación geográfica. También se comenta que podrían haber surgido desacuerdos en cuanto a la gestión de su carrera. Quizás no estaban de acuerdo en qué proyectos aceptar, en cómo manejar su imagen pública, en cómo afrontar la fama. En el mundo del espectáculo, las decisiones profesionales son fundamentales, y cualquier desacuerdo puede generar tensiones y conflictos. Otro rumor apunta a problemas en la forma de manejar la exposición mediática. La fama, la presión de los medios, el acoso de los paparazzi, todo esto puede ser muy difícil de sobrellevar, especialmente para una pareja que está en el ojo público.
Es posible que no supieran cómo gestionar la atención mediática, que se sintieran agobiados por la presión, y que esto afectara a su relación. Y por supuesto, no podemos descartar que simplemente el amor se haya acabado. A veces las relaciones se desgastan, el cariño se transforma, y lo que antes era un sentimiento profundo, se convierte en otra cosa. Es duro, es doloroso, pero es la realidad. Las relaciones cambian, evolucionan, y no siempre terminan como esperábamos. *** 5. El desgaste natural de la relación, la ley del amor ***. Finalmente, y quizás la explicación más sencilla y a la vez, la más difícil de aceptar, el desgaste natural de la relación. El amor, como todo en la vida, está sujeto al paso del tiempo, a la rutina, a las circunstancias. Las relaciones se construyen, se mantienen y a veces se deshacen. Con el tiempo la pasión inicial puede disminuir, la rutina puede instalarse y la chispa inicial puede apagarse. Es posible que con el tiempo Andy y Kerem se dieran cuenta de que ya no sentían lo mismo, de que sus caminos se habían separado, de que ya no tenían las mismas necesidades ni los mismos deseos. Y en ese caso la decisión más honesta y a la vez más dolorosa es poner fin a la relación. ***, ¿cuál es la verdad? La respuesta está en el corazón de ellos ***. Así que, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué Andy y Kerem rompieron? Honestamente, la respuesta definitiva probablemente la sepamos solo ellos dos. Ellos son los únicos que conocen la verdad, los únicos que saben qué pasó realmente en su relación. Lo que sí podemos concluir, basándonos en los rumores y en lo que se ha filtrado, es que no hay una única razón, sino una combinación de factores. Incompatibilidad de agendas, diferencias de personalidad, la influencia de terceros, la presión mediática, y por supuesto, el desgaste natural de la relación. Es posible que todos estos factores, combinados, hayan contribuido a la ruptura. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, Andy y Kerem son personas, con sentimientos y con vidas privadas. Y a veces las decisiones que toman, aunque nos parezcan sorprendentes o dolorosas, son las mejores para ellos. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad y, por supuesto, seguir apoyándolos en sus carreras. ***, más allá de la ruptura, el futuro de Andy y Kerem ***. A pesar de la ruptura, Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo dos de las figuras más importantes y queridas del mundo del espectáculo turco. Ambos han continuado sus carreras con éxito, protagonizando nuevos proyectos y conquistando a sus fans con su talento y su carisma. Hande, con su belleza, su profesionalismo y su naturalidad, sigue siendo una de las actrices más solicitadas. Su éxito en Love is in the Air le abrió las puertas a nuevos proyectos, y sus fans esperan con ansia sus próximas interpretaciones. Kerem, por su parte, con su atractivo, su talento y su compromiso, también continúa cosechando éxitos. Sus seguidores lo admiran por su profesionalismo y por su cercanía, y esperan con entusiasmo sus nuevas películas y series. Ambos, a pesar de la ruptura, han demostrado ser profesionales y respetuosos, manteniendo una relación cordial y evitando cualquier polémica. Han demostrado madurez y han sabido afrontar la situación con elegancia. ***, conclusión, un final inesperado, un nuevo comienzo ***. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y que les haya servido para entender un poquito mejor este tema tan complicado. Hemos explorado las teorías, los rumores y las posibles razones detrás de la ruptura de Hande y Kerem. Recuerden que esto es solo una recopilación de información y que la verdad, probablemente, esté en algún punto intermedio. A pesar de la tristeza que nos causó su separación, es importante recordar que el amor es impredecible y que, a veces, las historias de amor tienen finales inesperados. Lo importante es respetar las decisiones de cada uno y desearles lo mejor en sus vidas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta que estén aquí, compartiendo sus opiniones y su interés por el mundo del espectáculo. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un me gusta, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la ruptura? ¿Qué les gustaría que analicemos en el próximo vídeo? Sus comentarios son muy importantes para mí. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos.
Y recuerden, aquí en el canal siempre estamos al día con las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.